Hola a todos, mi nombre es Valeria de la Cruz y hoy les vengo a hablar acerca del diálogo socrático. Bueno, para empezar, el diálogo socrático se entiende dentro de este contexto como una secuencia heurística de preguntas y respuestas que van más que todos encaminadas a promover o enriquecer el pensamiento crítico de una persona. El diálogo socrático es un procedimiento que sirve para identificar los pensamientos. Se puede decir más que todo que es un método para ayudar a las personas a determinar cuán precisos y útiles pueden ser ciertos pensamientos que tiene diariamente. En sí, el método socrático consiste más bien en un diálogo entre dos personas, terapeuta-paciente, que es una guía a través de una serie de preguntas empleando recursos como la ironía para así poder llegar a una resolución de dudas o conflictos. Cabe mencionar que dicha guía de preguntas es meramente asistencial, siendo más que todo que al final el sujeto es quien encuentra la solución por sí mismo. Y se puede decir que de hecho técnicamente no es necesario que el paciente dé una respuesta a cada pregunta, ya que es válido que admita su ignorancia respecto a ese hecho concreto o pensamiento en sí. Para terminar, los psicólogos durante la terapia cognitivo-comportamental hacen preguntas para entender la perspectiva y el punto de vista del paciente para así desafiar cuidadosamente sus pensamientos y que esto pueda permitirle al paciente formar nuevas conclusiones y llegar a una nueva creencia. Gracias. Continuando con lo que ha dicho mi compañera, cabe destacar que en el empleo de la técnica socrática, el terapeuta cognitivo no debe afirmar nada, solo debe ser guía de debate y se limita a preguntar sistemáticamente sobre un pensamiento o una idea del paciente, detectando los puntos débiles y errores lógicos en el discurso del paciente. Además se trata de un descubrimiento guiado a medida que el terapeuta cognitivo pregunta y las creencias del paciente se muestran cada vez más incongruentes para él, llegando a provocar lo que en 1957 Leon Festinger llamó disonancia cognitiva, que es el fenómeno en el cual nos percatamos de que sostenemos creencias contradictorias sobre un punto en particular. Si en caso tal el terapeuta logra generar disonancia cognitiva, el pensamiento se vuelve más flexible, menos idiosincrático y más adaptativo a la persona. Continuando así la aplicación práctica de la mayéutica en psicoterapia cognitiva, es donde se encuentran varias áreas a explorar sobre las creencias y el pensamiento de los pacientes. Aquí se detecta donde el terapeuta puede aplicar la mayéutica por medio de preguntas empíricas que inician el proceso dialéctico. Inicialmente la petición de pruebas que mantienen los pensamientos o creencias disfuncionales, donde se examinan las pruebas y los datos que se disponen acerca de un pensamiento negativo. Para ello se utilizan preguntas tipo ¿conoces a otras personas que le haya ocurrido algo parecido? Que te haya ocurrido quiere decir que es verdad o que realmente ocurriría así. Está pasando tus pensamientos en estados de ánimo o emociones. También estás empleando palabras exageradas como siempre, nunca o debería de. Y por último, realmente esto que ocurre depende de ti. Ok. Como segundo punto, indagar las alternativas interpretativas a los pensamientos o creencias disfuncionales. En este se explora si hay opciones de pensamientos alternativos que expliquen mejor la situación. Aquí nos ayudarían preguntas tipo ¿cuál es la probabilidad de que estés interpretando de forma adecuada esta situación o estás pasando por alto información que es importante y que podría cambiar tu punto de vista? Finalmente, hay otro tipo de modo de enfocar esto. En este punto vamos a explorar las consecuencias emocionales de mantener estos pensamientos o creencias disfuncionales de manera negativa. Para esto es importante confrontar a la persona y obligarla a plantearse qué ocurriría si estos pensamientos negativos o estas ideas irreales que ella tiene llegaran a pasar. Digo irreales porque no es una afirmación de que propiamente sea así, sino es un pensamiento más bien que ella tiene o en casos diversos es una creencia que se ha arraigado de tal manera. Para esto es importante preguntarle a la persona cómo actuaría si estas cosas llegaran a pasar. Si esto pasara, ¿cómo actuaría ella? Podríamos hacerle pregunta que hasta qué punto piensa ella que esta situación es mala, hasta qué punto creería ella que le va a afectar dicha situación.
¿Será realmente terrible como lo planteas? ¿Será realmente grave o simplemente es un contratiempo? ¿O simplemente es un contratiempo y es algo pasajero? Si esto le ocurriría a otra persona, ¿cómo actuaría o qué consejo le daría? ¿Cómo le diría que lo afrontara? Finalmente le podemos preguntar si es realmente esto importante para ella y hasta qué punto de su vida tiene eso tal importancia. En un segundo punto, avanzando, podríamos llegar a la conceptualización del pensamiento o supuestos vagos en formulación, y finalmente podemos extraer una conclusión que resuma el proceso llevado a cabo y que implique una forma más avanzada o una alternativa más adaptativa a enfocar dicha situación. A manera de conclusión, tenemos que el diálogo socrático es una técnica cognitiva que busca provocar una disonancia cognitiva a través del descubrimiento guiado del terapeuta mediante preguntas sistémicas, tales como las que escuchamos anteriormente. Esto para poner en evidencia los errores lógicos en la forma de procesar la información. Para Sócrates lo compara como la partera que ayuda a dar a luz. En este caso, el conocimiento que es descubierto por el alumno mismo o el paciente, los terapeutas cognitivos asisten al paciente para que pueda llegar a un punto de referencia, de encontrar la raíz de su problema y empezar a preocuparse a sí mismo por buscar versiones más reflexivas, más flexibles, menos idiosincráticas y más adaptativas a la realidad. Hola, mucho gusto, mi nombre es Yulisa Vergara y a continuación van a ver un pequeño ejemplo de lo que es el diálogo socrático entre un terapeuta y su paciente. En este ejemplo, Juliet Pacheco estará haciendo el papel de paciente y yo estaré haciendo el papel de terapeuta. Hola, mucho gusto, Juliet. Mi nombre es Yulisa Vergara y soy psicóloga cognitiva. Cuéntame, Juliet, por qué estás aquí el día de hoy. Hola doctora, mucho gusto. Primero estoy aquí porque últimamente me siento muy estresada y nerviosa, aunque yo siempre he sido así, pero ahora me siento más así que antes. Incluso he llegado a pensar que renunciar a mi trabajo sería lo mejor, pero pasa que realmente lo necesito. Sino que lo que pasa es que me ascendieron de supervisora de personal a gerente. Y pues obvio me toca hablar más delante de los empleados y esto me pone los nervios de punta. Pero cuéntame, Juliet, ¿cómo actúas cuando estás en esa sesión? Trato de disimular que estoy nerviosa ¿Y para qué haces eso? para que la gente no se dé cuenta porque eso a mí me da pena. ¿Y qué es lo penoso de eso? Que me sudan las manos. ¿Y qué es lo penoso de ello? De que te sudan las manos. Porque siempre que estoy en reuniones o hay mucha gente, me empiezan a sudar las manos de los nervios, me pongo helada. ¿Y qué pasa allí en esas situaciones que te generan esa sensación? Bueno, me pasa cuando me siento un poco observada. Entiendo. Te suban las manos porque te sientes un poco observada, sin embargo, me pregunto cuál es el peligro que corres. Es decir, ¿qué crees que podrían descubrir las personas que te están observando? Pues que me suden las manos, como ya le dije anteriormente. Claro, pero si te suban las manos, estas personas podrían llegar a pensar cosas de ti. Claro, doctora, podrían pensar que soy nerviosa, que soy una persona muy nerviosa, ¿Y qué es lo penoso de ser nervioso? que seguramente pensarán que no soy buena en mi trabajo.
y Qué dudarán de mi curioso. capacidad. No había conocido una empresa en donde la aseguración de mano fuera un indicador del trabajo bien realizado. Doctora, no quise decir eso. Entonces, ¿de dónde sacaste que no era buena en tu trabajo? Siempre he tenido esa sensación desde niña, no sé. Pero eso de dónde lo sacaste. Supongo que de mi padre. El viejo era tan exitoso y tan descalificador. Entonces, ¿cómo has logrado, a pesar de ello, mantenerte en un cargo tan importante durante tanto tiempo? Bueno, supongo que no se han dado cuenta. ¿Y cómo así estar rodeado de gente tan poco observadora y mediocre que no ha logrado darse cuenta? No, ahí hay gente muy buena. Y seguramente por algo estás allí. ¿Qué crees que sucedería si dejaras de estar tan pendiente de cómo han sido los demás me enredé. ¿Qué crees que sucedería si dejaras de estar tan pendiente si los demás están pendientes de ti? Creo que me estresaría menos. ¿Y cómo crees que sería tu vida con un poco menos de estrés? Creo que la pasaría muy bien.